El tema que voy a explicar es de la materia de cálculo integral para la unidad 3, aplicaciones de la integral. Para ello, sabemos que las aplicaciones de la integración son diversas, entre ellas determinar el área entre curvas, volumen de sólidos de revolución, longitud de arco, momentos de fuerza, velocidad, aceleración, etc. El objetivo es aplicar la integral para calcular el área entre curvas en coordenadas rectangulares. Para ello, tenemos dos fórmulas para encontrar el área de una región entre curvas. La primera, con respecto a x, que significa que la variable es con respecto a x, sus límites van a estar comprendidos en el eje x, ¿sí? La curva que se va a tomar va a ser primero la de arriba y se le va a restar la curva que quede por debajo. Esto es también que el rectángulo representativo va a estar de forma vertical. Mientras que la segunda fórmula, el rectángulo representativo es horizontal y la integral va a estar con respecto a y. Esto es, todo va a estar con la variable y, los límites de integración. La primera función o curva que se va a tomar es la que queda más a la derecha y se le va a restar la curva que queda más a la izquierda. El ejemplo que voy a presentar es: encuentre el área entre las funciones y es igual a x al cuadrado menos 4 y la otra es y es igual a x más 2. El primer paso es identificar los puntos de corte o de intersección respecto a una misma variable. Para ello, voy a igualar las dos funciones. Entonces, la primera la puedo tomar como f de x y la segunda como g de x. No importa si las invierto, ¿sí? Es decir, si f de x tomo como x más 2 es igual a x al cuadrado menos 4. Después voy a igualar a 0. Esto es, voy a pasar lo que está en el extremo derecho al izquierdo de la igualdad con signo contrario. Menos x al cuadrado más 4. Esto me va a dar lugar a menos x al cuadrado más x más 6 igual a 0. Voy a tratar de que el término cuadrático me quede positivo. Para ello, voy a multiplicar toda la ecuación por un signo menos. Y me quedaría x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Voy a aplicar un método para encontrar los valores de x que satisfagan esta ecuación. Entonces factorizo. En este caso, factorizar se facilita más porque el término cuadrático, su coeficiente es 1. De lo contrario, sería más fácil la función cuadrática o los demás métodos. Entonces, para ello, voy a encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y esos mismos números al sumarse me den menos 1. Encuentro que es 2 menos 3. Si multiplico más 2 por menos 3, me queda menos 6. Si sumo más 2 menos 3, me queda menos 1. Despejo del primero x más 2, dejando solo a x, y me queda x es igual a menos 2. Esto es, la abscisa A es igual a menos 2, y del siguiente, x menos 3, me queda x es igual a 3. De forma tabular, para graficar, teniendo la función x al cuadrado menos 4 y la otra función x más 2, voy a poner los valores de x, los cuales van a estar comprendidos entre menos 2 y 3.
¿sí? En este caso voy a poner de menos 3 a 3. Sustituyo los valores de x en cada una de las ecuaciones y encuentro, para este caso solo muestro aquí en 3 al cuadrado menos 4 me da 5. El siguiente, en esta ecuación, 3 más 2 me queda 5. Y puedo ver que en menos 2 y 3 coinciden exactamente los mismos valores, lo cual significa que me voy a poder pasar al paso 2 para graficar y localizar los puntos de intersección. Entonces, esos puntos que estaban iguales, ¿sí? Significa que es donde se intersectan las dos funciones. Entonces, aquí puedo ver 3 y 5 menos 2 y 0. ¿Sí? Aquí es donde se intersectan las dos curvas. El tercer paso es construir la integral y analizar la variable con respecto a la que hay que integrar. En este caso encontré que A y B eran con respecto a X. Ahora me voy a fijar quién es f de X y quién g de X. Puedo poner f de X, X más 2 menos g de X, entre paréntesis, la otra función, X al cuadrado menos 4, todo ello con respecto a X. Simplifico términos semejantes, ¿sí? Quitando también estos paréntesis, y puedo ver que me queda menos x al cuadrado más x, y aquí este más 2 menos, por este menos, me quedaría más 4, 2 más 4 me queda 6, y mi integral quedaría de esta forma. Entonces, como ya grafiqué, puedo ver que f de x es x más 2, y g de x es x al cuadrado menos 4. Recordando entonces que debo de poner a f de x como la función que queda por encima y como g de x la que queda por debajo. Y esto es si el diferencial es de x y la variable es x. El cuarto paso es resolver la integral una vez que ya la tengo. Entonces puedo ver que es una integral con tres términos. Aplicando propiedades de la integral, separo en cada una de las integrales y posteriormente identifico que son distintas reglas de integración que voy a utilizar. Para ello, voy a utilizar la regla de la potencia, ¿sí? Para este otro término voy a aplicar la regla de la potencia, ya que dice que se va a aplicar la regla de la potencia siempre y cuando n sea distinto de menos 1. El tercer término voy a aplicar la regla de la constante. Aplico las reglas y obtengo mi antiderivada. Este menos únicamente multiplica menos, aplico la regla de la potencia, el exponente n es 2, más 1 me quedaría 3. Entonces sería x a la 3 sobre 3, más el segundo término está elevado a la 1 más 1 sería 2. Lo mismo el denominador sobre 2 más el tercer término es el de la constante y me quedaría 6x. Todos ellos que van de menos 2 a 3. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, el cual dice que una integral definida de a a b de una función f de x con respecto a x va a ser igual a la antiderivada evaluada en el límite superior menos mi antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces, sustituyo primero en el límite superior en donde están las x. Menos 3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado sobre 2 más 6 por 3. Menos, ahora voy a sustituir en el límite inferior, menos, pongo corchetes porque son varios términos,
menos de la antiderivada y voy a sustituir el x, que es menos 2 elevado al cubo sobre 3, más menos 2 elevado al cuadrado sobre 2 más 6 por menos 2. Cierro corchetes y voy a despejar, ¿sí?, las potencias y me queda menos 3 al cubo es 27 tercios más 9 medios más 18. Multiplico signos y potencias y me queda 8 tercios más 2 menos 12. Bueno, aquí todo esto que está entre corchetes hay que multiplicarlo por el signo menos. Y me quedaría menos 27 tercios, me quedaría menos 9. Más 9 medios más 18. Hago la operación de 8 tercios más 2 menos 12 multiplicado por menos 2 me queda 22 tercios. Sumando todos esos términos y restando me quedaría 125 sextos, como es área, sería unidades cuadradas. Esto equivale a 20.83 unidades cuadradas. El paso 5 sería comprobar mediante GeoGebra, introduciendo en la entrada el comando integral entre. Lo voy a hacer, aquí en este caso ya está de forma escrita, pero lo voy a hacer en el programa GeoGebra. Voy a introducir f de x es igual a x al cuadrado menos 4 y la otra función le voy a llamar g de x igual a x más 2. Y voy a introducir el comando integral y voy a elegir el que dice entre función, porque son dos funciones. Ahora, la primera función es la que queda por encima. Aquí puedo ver que se llama g de x y que es la de color verde. Le voy a poner g de x. No importa cómo le haya dado el nombre. Sí, únicamente debo de identificar que la primera función es la que va por encima. La segunda función es la que queda por debajo y le puse f de x. Los límites, el inferior es el que queda más a la izquierda, es el menos 2, como puedo ver aquí, y el otro sería el 3 positivo. Puedo ver que me da 20.83, el cual corresponde al valor que había obtenido de manera analítica. Por mi parte, sería todo. En videos posteriores vamos a calcular el área entre curvas, pero con respecto a y no solo el área entre dos funciones, sino que puede aplicarse a dos o más funciones.